La Atlántida, una civilización legendaria que vivió en una época anterior a la nuestra, un lugar avanzado, próspero, lleno de conocimiento. Imaginen un continente perdido, una tierra avanzada y poderosa, tragada misteriosamente por el mar en una sola noche. En el siglo III c.N., el filósofo griego Platón escribió sobre una isla colosal, más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy llamamos Estrecho de Gibraltar. Platón hablaba de una civilización próspera y avanzada. La Atlántida era rica, llena de recursos, con una arquitectura monumental, con un ejército tan poderoso como sus conocimientos. Pero lo más impresionante era su organización. Canales circulares, templos grandiosos, palacios, manantiales calientes y fríos, y un sistema político equilibrado. Era como si Platón estuviera describiendo un ideal de civilización. Pero entonces, en el relato de Platón, todo se derrumbó. Según el filósofo, los atlantes perdieron su virtud. Se dejaron llevar por la codicia, el orgullo, y desafiaron a los dioses. El resultado, un cataclismo total, terremotos, tsunamis, e incluso, según algunos estudiosos, un eclipse solar. Y luego el silencio. La ciudad desapareció en el mar, para siempre. ¿O no? Desde entonces, estudiosos, místicos, exploradores y soñadores buscan la verdad tras la leyenda. ¿Fue la Atlántida solo una alegoría filosófica de Platón? ¿O se inspiró en hechos reales, recuerdos lejanos de un antiguo cataclismo? En el relato de Platón, se dice que la Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules. Para trazar posibles rutas, los estudiosos han intentado descifrar textos antiguos, comparar mitologías y buscar rastros de la civilización. Algunos creen que la Atlántida era un recuerdo distorsionado de la civilización minoica de la isla de Creta. Los minoicos vivieron en el mar Mediterráneo oriental. Su apogeo se produjo entre el 2700 y el 1450 a.C. Fueron famosos por su palacio de Cnosos, por sus magistrales vasijas de cerámica y por su posible conexión con el mítico Minotauro. Pero la Atlántida no es lo mismo que minoica. Las fechas no coinciden, y Platón describe la Atlántida como una civilización 10.000 años antes de su tiempo. Otros creen que la Atlántida estuvo sumergida frente a las costas de España o en las profundas aguas cercanas a las Azores. La teoría más audaz afirma que la Atlántida fue el origen de todas las civilizaciones, un punto de partida desde donde la gente emigró tras el cataclismo, llevándose consigo conocimientos de astronomía, ingeniería, agricultura y con ellos sembrando las primeras semillas de la civilización en diferentes rincones del planeta. La búsqueda de la Atlántida no es solo un viaje a través del tiempo, es un viaje a través de los textos. Un ejemplo es el mapa de Piri Reis, un antiguo mapa náutico otomano del siglo XVI que muestra tierras, ríos y montañas, en su mayoría inexplorados, lo que sugiere que se basó en mapas anteriores, posiblemente egipcios. Aunque la Atlántida se remonta a 9.600 años antes de la era actual, según Platón, hay quien cree que pudo estar ubicada en la Antártida antes de que el continente helado la cubriera. Pero, ¿podría ser la Atlántida el eslabón perdido? La pregunta surge al considerar que Platón escribió sobre una tradición oral que había llegado hasta él a través de los sacerdotes egipcios. Platón dijo que su antepasado Solón visitó la Atlántida y habló con los sacerdotes egipcios, y estos, a su vez, decían que sus tradiciones procedían de un pasado lejano, de un pasado anterior. Podría tratarse de una simple repetición de lo mismo, un eco de Platón en los sacerdotes egipcios. O bien, los egipcios podrían estar hablando de algo real. Si la Atlántida existió, ¿dónde podría haberse ubicado? Si Platón no estaba creando una metáfora, la ubicación de la Atlántida
es un enigma. Una de las teorías más populares propone la Atlántida en el estrecho de Gibraltar. Esta teoría se basa en las palabras exactas de Platón, ya que la Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules. El estrecho de Gibraltar es el punto natural que separa el mar Mediterráneo del océano Atlántico. Otra teoría sitúa la Atlántida en la costa occidental de África, en un lugar llamado Guraya. Los habitantes de este lugar se llamaban guareyanos. Poseían un vasto conocimiento de la astronomía. Tal vez, por el estudio de las estrellas, descubrieron nuevas tierras. Podían haber viajado a América del Norte y otras regiones distantes, y así haber establecido colonias. También se ha planteado la hipótesis de que la Atlántida se ubicaba en la región del delta del Nilo. En la antigüedad, el delta del Nilo era conocido por su gran extensión territorial, abarcando vastas llanuras de inundación. Podría ser que la Atlántida estuviese en algún lugar del delta, aunque no hay evidencias sólidas. Algunas personas creen que la Atlántida no se hundió en el mar, sino que se encuentra en la meseta tibetana. La meseta tibetana se encuentra a una altitud considerable, rodeada de imponentes montañas. Se argumenta que en el pasado, el clima de la meseta era más cálido y habitable, y que poseía una civilización avanzada. Quienes buscan pruebas concretas sostienen que la Atlántida no fue una isla, sino un archipiélago de islas. Diversas localizaciones han sido propuestas, como las Azores, Madeira, Canarias, Islandia, Madeira, Chipre, Malta y Córcega. La Atlántida en el universo ficticio de Platón era una ciudad ideal, un modelo perfecto de civilización, donde la justicia imperaba. Sin embargo, en la actualidad, la idea de Atlántida ha evolucionado, expandiéndose a un significado más amplio. En el imaginario colectivo, la Atlántida se ha convertido en un símbolo de progreso, civilización y sabiduría. Supuestamente, los atlantes desarrollaron una sociedad perfecta, combinando armonía social, justicia, prosperidad y paz. Sus construcciones, como los canales circulares, reflejaban su ingenio y su conexión con el entorno. Platón vio la destrucción de la Atlántida como una consecuencia de la decadencia moral. Creía que los atlantes, al desviarse de la virtud y corromperse su sociedad, provocaron la ira de los dioses, quienes los castigaron con un cataclismo natural. La idea de que la Atlántida fue destruida por un tsunami o un terremoto debido a un castigo divino es un tema recurrente en la literatura y en el arte. Para Platón, el mito de la Atlántida servía como una advertencia moral. Al narrar la historia de un imperio próspero que cayó en decadencia y fue destruido, Platón quería enseñar una lección sobre la importancia de mantener la virtud y la armonía social. Los habitantes de la Atlántida, llamados atlantes, se retratan como una raza de personas virtuosas, sabias y pacíficas. Tenían una profunda conexión con los dioses y vivían en un estado de armonía. Se destacaba su sistema político, basado en la justicia y la moderación, y su ejército, organizado y virtuoso. Según Platón, la Atlántida era un lugar de grandes templos, palacios y jardines. Los atlantes poseían un vasto conocimiento de la astronomía y las matemáticas, y eran expertos en arquitectura y escultura. El legado de la Atlántida trasciende su aparente contexto mitológico. Ha inspirado a artistas, escritores y pensadores a lo largo de la historia. Diversas civilizaciones a lo largo del tiempo han dejado legados de grandes construcciones y avances tecnológicos. Se piensa que la Atlántida no fue la excepción. Supuestamente, los atlantes desarrollaron tecnologías avanzadas, como máquinas, herramientas y sistemas de energía que les permitieron alcanzar un alto nivel de civilización.
La civilización de la Atlántida, a pesar de su supuesto esplendor y avance, fue arrastrada hacia su declive debido a la corrupción de sus líderes y a la pérdida de valores. La historia de la Atlántida nos recuerda la fragilidad de las sociedades, incluso las más avanzadas. La Atlántida no es solo una leyenda, es un espejo que refleja los valores, creencias y miedos de las civilizaciones que la han contado a lo largo de la historia. Es posible que los restos de la supuesta Atlántida yacen en el fondo del océano, esperando ser descubiertos. Quizá un día se hallen evidencias arqueológicas que pongan fin al enigma. Y aquí, en pleno siglo XXI, vemos un mundo que sigue luchando con problemas similares: cambio climático, la creciente desigualdad, la búsqueda incesante de poder y riqueza, guerras, pandemias. La leyenda de la Atlántida no es solo un cuento, es una advertencia de que cualquier civilización, por avanzada que sea, es susceptible de caer si no preserva su equilibrio, su sabiduría y su respeto por las leyes naturales. La Atlántida es una leyenda, un mito, un cuento. ¿Lo es o no? Hay quienes creen firmemente en su existencia. Historiadores, científicos e incluso gobiernos han dedicado esfuerzos titánicos a descifrar dónde pudo estar ubicada. Algunas teorías ubican la Atlántida en el actual Mediterráneo, otras en el Atlántico Norte. No falta quien la relacione con el actual Egipto o Grecia. Incluso se han propuesto lugares tan exóticos como Cuba o la Antártida. Las hipótesis son tantas y tan diversas que no hay consenso, ni rastro. La evidencia, empero, no es suficiente para dar fe de que la Atlántida existió. Sin embargo, su raíz histórica es innegable. Se remonta al filósofo griego Platón. El relato clásico de la Atlántida data de la época en que Platón, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, enseñaba en su academia. En sus diálogos de la República, el filósofo griego describe una Atlántida próspera y avanzada, una civilización ubicua en el océano Atlántico, pero víctima de su propio poderío. Corrupta por su crecimiento, la ciudad, con su ejército invencible, buscó conquistar el mundo, pero incurrió en el pecado de atreverse contra Atenas. Los dioses castigaron a Atlantis y en una sola noche terrible fue tragada por el mar. Desde entonces, la historia de su grandeza y su caída se transmite oralmente hasta llegar a Ptolomeo, quien la describe en su obra Geografía, dando por primera vez su nombre. Al lugar, Atlántida. A lo largo de los siglos, la leyenda de la Atlántida ha evolucionado. Ha pasado de ser una antigua historia griega a un símbolo universal, un recordatorio de que las civilizaciones pueden ser como estrellas brillantes en el cielo, pero si no tienen cuidado, pueden desvanecerse igualmente. Y si bien no hay evidencias concluyentes de que la Atlántida haya existido, su influencia cultural es incuestionable. Ha inspirado obras literarias, pinturas, esculturas, poemas, música, películas. Su recuerdo perdura en la memoria colectiva. Aunque el mito ha cambiado, su esencia permanece. Un imperio poderoso, corrupto por el exceso y la ambición, que cae y desaparece para siempre. Pero ¿fue la caída de la Atlántida la última? ¿O han corrido otras civilizaciones en otras épocas la misma suerte? La historia del planeta está llena de grandes civilizaciones desaparecidas: los mayas, los incas, la civilización del Valle del Indo. La caída de cualquier imperio plantea preguntas difíciles. ¿Cómo una sociedad tan grande, tan poderosa, tan desarrollada, llegó a su fin? ¿Qué factores influyeron en su desaparición? ¿Cuáles fueron los errores que cometió? ¿Y qué podemos aprender de ellos? A pesar de su influencia, la civilización maya no dejó constancia escrita de su cultura, de manera que gran parte de su historia se conoce a través de vestigios arqueológicos y paleontológicos. Sin embargo, los estudiosos del tema coinciden en que los mayas,
Vivieron en Mesoamérica desde el año 2000 a.C., aproximadamente, y que florecieron en el período clásico entre los años 250 y 900 d.C. Sus ciudades, Tikal, Palenque, Calakmul, Uxmal, Chichén Itzá, entre otras, fueron centros de actividad política, económica, religiosa y cultural. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica, inventaron un calendario, realizaron importantes avances en matemáticas, astronomía y medicina. Tuvieron un profundo conocimiento de la agricultura y la ganadería. La vida material de los mayas era próspera. Tenían una dieta variada y nutritiva. Se comerciaba con otros imperios mesoamericanos y extranjeros. La religión politeísta impregnaba el quehacer diario, así como la cosmovisión. Los divinos gobernantes legislaban, pero también ejercían un poder absoluto. Las élites realizaban rituales para asegurar la fertilidad del suelo, la lluvia, la caza. Ofrendaban sacrificios humanos, sangre y corazones. Los dioses reclamaban vidas para aplacar su furia. Para los mayas, la humanidad era un ciclo de dolor y muerte, una pena eterna por haber pecado al comer el fruto de la sabiduría. Sin embargo, a partir del siglo IX, la civilización maya entró en decadencia. Las ciudades fueron abandonadas, el comercio se interrumpió, la población disminuyó. Diversas causas se proponen para explicar este fenómeno. El cambio climático, la guerra, la explotación de los recursos naturales, el colapso de los sistemas de soporte socioeconómico. La sequía, por ejemplo, fue factor clave. Un estudio publicado por la revista PNAS indica que un megaárbol de milenario grosor, el aguacatillo, fue talado y convertido en leña, lo que provocó la erosión del suelo y la pérdida de fertilidad de la tierra. Otro estudio publicado en 2018 por la revista Frontiers in Ecology and Evolution señala que el pueblo maya se extendió por un área geográfica muy amplia, pero se basaba en un solo tipo de cultivo, el maíz. Si el clima cambiaba y no había cosecha, la población no podía subsistir. La consecuencia, hambrunas y migraciones. En cuanto al factor guerra, diversos estudiosos señalan que la violencia fue constante en Mesoamérica. Los mayas combatieron entre sí y con otras culturas vecinas. A pesar de que la leyenda no lo menciona, es posible que el solamiento de la civilización maya influyó en la creación del mito de Atlantis. Los mayas construían pirámides y palacios en madera y estuco. No les quedaba sino morir. La vegetación los envolvía. Dejaba de llover. El río se volvía cenagosa. La tierra, yerma. El dios Kukulcán o Itzamná, dios creador, había advertido que si no seguían sus leyes, volvería a cubrirlos. La Atlántida es una leyenda repetida en cada civilización. El dios los avisa, pero no escuchan. Quieren más. No basta con lo que tienen. Son avaros y orgullosos. Lo ideal se hace real. El agua vuelve a subir, las ciudades se inundan y sucumben. Se busca salvarse y huyen a pie, en canoas o en barcos. La tierra no da tregua. No queda más remedio que partir, abandonar el hogar y buscar un nuevo territorio. Platón relata que los atlantes fundaron nuevas ciudades en el Mediterráneo. Quizás los mayas navegaron hacia el oeste y llegaron a las costas de América. Quizás hallaron refugios en las montañas. Quizás se refugiaron en cuevas. Quizás algunos supervivientes se mezclaron con otros pueblos. Es una leyenda que se niega a morir. La leyenda de Atlantis es una de las historias más cautivadoras y enigmáticas de todos los tiempos. A lo largo de los siglos ha capturado la imaginación de filósofos, escritores y aventureros. Su influencia se ha extendido por todas partes. La Atlántida ha trascendido el plano histórico y se ha convertido en un símbolo de poderío y decadencia, en un recordatorio de que incluso las civilizaciones más avanzadas pueden caer en la tiranía y la corrupción.
Atlantis nos invita a reflexionar sobre el comportamiento humano y a considerar las consecuencias de la codicia y el exceso de poder. Nos recuerda que la sabiduría, el equilibrio y la armonía con la naturaleza son esenciales para el florecimiento de una civilización. En definitiva, la Atlántida es una leyenda que trasciende el tiempo y el espacio, una historia que nos recuerda que el destino de las civilizaciones depende de las decisiones que sus habitantes tomen. Durante milenios, Atlantis ha cruzado las fronteras del tiempo, de los mapas y de la propia lógica. No solo vive en viejos manuscritos o en las palabras de los filósofos, Atlantis vive en la imaginación humana. Quizá por eso, la leyenda de Atlantis nunca ha muerto. Es un enigma que se niega a ser olvidado. Platón, el filósofo griego que nos transmitió la historia de Atlantis, la utilizó como una alegoría para enseñar las virtudes de la sabiduría, el autocontrol y el equilibrio social. Para Platón, Atlantis no era solo una ciudad, era un símbolo, un gran imperio que cayó no por debilidad, sino por exceso de poder a través de la arrogancia, por el desequilibrio entre la sabiduría y la ambición. Por su arrogancia los dioses castigaron a Atlantis, y en una sola noche terrible fue tragada por el mar. Platón escribió una advertencia, una historia para recordarnos que ninguna civilización es invencible, y tal vez es exactamente por eso que, después de 2000 años, todavía hablamos de ella. Ahora párate a pensar. ¿Y si la Atlántida fuera un reflejo de nuestro mundo? Vivimos en grandes ciudades, rodeados de tecnología, conectados por satélites y algoritmos, pero al mismo tiempo vivimos en crisis medioambiental, crisis humana, crisis de sentido. ¿Estamos repitiendo el mismo error? Quizá la leyenda sobreviva porque en el fondo nos pertenece. La Atlántida la somos nosotros. El mito habla de una civilización que olvidó su propósito, que se alejó de la naturaleza, que perdió el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Y ahora, mientras excavamos la tierra, analizamos el lecho marino y escudriñamos el pasado con tecnología, tal vez estamos buscando algo más que una ciudad perdida. Tal vez estamos buscando a nosotros mismos. ¿Y si existe realmente una Atlántida sumergida o dormida bajo el desierto o esparcida en fragmentos por el mundo? Podría estar en las ruinas, en los símbolos, en los mitos de pueblos que nunca se conocieron, pero que contaron la misma historia. Y aunque nunca pueda encontrarse en un mapa, la Atlántida sigue viva. Vive cada vez que alguien se pregunta, cada vez que alguien busca, cada vez que elegimos recordar, en lugar de olvidar. Quizás Atlantis no es solo lo que fue, pero sí lo que aún puede ser. Muchas gracias por seguirnos. Hasta pronto.